Olimpo televisivo de Telecinco, donde los egos chocaban como titanes y las amistades se forjaban en el fragor de la batalla diaria, hubo un tiempo en que Carlota Corredera reinaba con una autoridad incuestionable. Su nombre era sinónimo de poder, de una presencia arrolladora que se había labrado a pulso, escalando cada peldaño, de la escalera mediática hasta alcanzar la cima más codiciada. Pero el brillo cegador del éxito, a menudo, esconde en sus profundidades las semillas de la autodestrucción, un presagio sombrío que pocos saben leer a tiempo. Hoy la vemos en una nueva etapa, un resurgir profesional que para muchos es tan solo un eco tenue de su glorioso pasado, pero sus recientes declaraciones sobre su relación con Jorge Javier Vázquez han abierto, de nuevo, la caja de Pandora. Detrás de sus palabras se esconde una verdad mucho más cruda, una saga de lealtades rotas y decisiones catastróficas que dinamitaron no solo su carrera, sino también el frágil equilibrio de todo un imperio televisivo. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una simple anécdota, es la crónica de una caída, un descenso a los infiernos televisivos que aún hoy resuena en los pasillos de Mediaset. Si aún no formas parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de cada titular, te invito a suscribirte ahora mismo a tus 50 favoritos y activar la campanita para no perderte ni un solo episodio de esta serie de revelaciones. Y antes de adentrarnos más profundamente en este torbellino de intrigas, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este viaje por la verdad? Tu perspectiva es vital para desentrañar esta compleja trama. El ascenso de Carlota Corredera fue, en sí mismo, un guión digno de una telenovela de altos vuelos. De directora de programas como Sálvame a presentadora estrella, su metamorfosis televisiva fue la prueba fehaciente de que el trabajo duro y una personalidad arrolladora podían abrir las puertas más blindadas. Se convirtió en el rostro de tardes enteras, en la voz que conectaba con millones de hogares, en una figura aparentemente inamovible de la parrilla de Telecinco, forjando una imagen de mujer fuerte, empoderada y sin pelos en la lengua. Su poder crecía exponencialmente, acumulando no solo horas de vuelo frente a las cámaras, sino también una influencia considerable en las decisiones editoriales de una de las cadenas más potentes de España. Era la guardiana del cortijo, la mediadora en conflictos, la confidente de figuras de la crónica social y su palabra, para muchos, era ley. Se había ganado su sitio a pulso, sí, pero con cada victoria, con cada ovación, se consolidaba en su mente una peligrosa sensación de invulnerabilidad, una armadura forjada con el éxito que terminaría por sofocarla. Entonces llegó el año 2021, y con él el fenómeno que lo cambiaría todo. La docuserie de Rocío Carrasco. No era un programa cualquiera, sino un terremoto mediático, un sismo emocional que prometía redefinir el discurso público sobre la violencia de género en España. Carlota Corredera, con su perfil de mujer combativa y su trayectoria inmaculada, fue elegida para capitanear la nave, un honor que muchos habrían envidiado, pero que, para ella, se convertiría en su particular viaje a los infiernos. Se puso al frente de un formato que polarizaría a la audiencia como ningún otro antes, consciente del riesgo, pero con la convicción de estar al frente de una causa justa. La docuserie no solo buscaba justicia narrativa para Rocío Carrasco, sino que también se erigía como una plataforma de pedagogía social. Carlota se sentía, y así lo demostraba, en la primera línea de una cruzada, un papel que abrazó con una intensidad que, retrospectivamente, sería su mayor perdición. Su defensa de Rocío Carrasco no fue tibia ni matizada, sino un vendaval incesante, una declaración de principios que no admitía objeciones ni grises. En cada intervención, en cada debate en plató, Carlota se convirtió en el escudo humano de la protagonista, desoyendo las voces discordantes y silenciando a quienes osaban cuestionar el relato hegemónico. Recordamos con una claridad dolorosa aquellos momentos en los que el plató se convertía en un campo de batalla. ¿Quién podría olvidar el día en que, con una vehemencia que rozaba el autoritarismo, Carlota expulsó a Antonio Montero de Sálvame por sus preguntas incómodas, o cómo cortó de raíz las intervenciones de José Antonio León cuando éste intentaba aportar una visión diferente?
Aquellos gestos, lejos de reforzar su posición, empezaron a dibujar la imagen de una presentadora intransigente, una figura que, en su fervor por la causa, parecía haber olvidado la esencia del debate televisivo, la pluralidad de voces. Cada palabra, cada gesto de defensa ciega, era un ladrillo más en el muro que ella misma construía alrededor de su carrera. Las advertencias, sutiles al principio, más evidentes después, flotaban en el aire de los pasillos de Mediaset como un presagio ineludible. Voces cercanas, compañeros de fatigas e incluso el propio pulso de la audiencia en redes sociales comenzaron a mostrar señales de hartazgo, de incomodidad ante la deriva unidireccional del programa. Algunos susurraban que aquello era demasiado, que la televisión no podía convertirse en un tribunal popular y que la polarización extrema terminaría por pasar factura. Pero Carlota, inmersa en la vorágine de la docuserie y en la creencia de su misión pedagógica, no vio o no quiso ver las grietas que empezaban a resquebrajar su intocable imperio. Se sentía protegida, amparada por la cúpula directiva de la cadena y por el sentir de un movimiento social que parecía imparable. La idea de que Telecinco, tarde o temprano, elegiría bando o que su fervor podría volverse en su contra era una posibilidad que ella, en su burbuja de poder, se negaba a contemplar. El telón de esta tragedia silenciosa se levantó con un detalle que en su momento pasó desapercibido para muchos, pero que la hemeroteca rescata con una claridad meridiana. En el primer programa de la docuserie, el encargado de dar el pistoletazo de salida fue precisamente Jorge Javier Vázquez, el otro gran tótem de Telecinco, el rey indiscutible de las tardes de Sálvame. Su presencia en aquel debut parecía confirmar una alianza inquebrantable, una unión de fuerzas para un proyecto de magnitud sin precedentes. Sin embargo, tras aquella primera emisión, Jorge Javier se desmarcó con una rapidez asombrosa, dejando a Carlota al frente del ciclón mediático en solitario. Oficialmente se hablaba de compromisos previos, de viajes ineludibles, pero las malas lenguas, esas que todo lo saben y todo lo cuentan en los círculos de Mediaset, susurraban una verdad más incisiva. Se decía que Jorge Javier, con su instinto felino para los vaivenes de la televisión y su aguda percepción del peligro, había olido la tormenta que se avecinaba y decidió, con astucia y alevosía, retirar la mano antes de que el rayo cayera. Su retirada fue un acto de autopreservación, un presagio oscuro de lo que estaba por venir para Carlota. La estrategia de Jorge Javier, o la falta de ella por parte de Carlota, comenzó a surtir efecto de forma lenta pero implacable. La audiencia, ya dividida, empezó a erosionar los pilares de Sálvame y, por extensión, la imagen de su presentadora. Aquello que se vendía como pedagogía fue interpretado por un sector creciente como imposición, como una censura disfrazada de moralidad. Los datos de audiencia, ese barómetro implacable de la televisión, comenzaron a emitir señales de alarma, y la cadena, que había apostado fuerte, empezó a sentir el temblor bajo sus cimientos. Carlota se sintió sola, expuesta a un huracán mediático que, en su momento de mayor gloria, jamás había imaginado. Las llamadas dejaron de sonar con la misma frecuencia, el respaldo incondicional se transformó en un silencio ensordecedor, y la sensación de ser intocable se desvaneció como un espejismo en el desierto. La caída había comenzado, silenciosa al principio, pero con la fuerza devastadora de un tsunami que arrasaría con todo a su paso. La historia que Carlota cuenta ahora es, sin duda, la punta de un iceberg mucho más grande y doloroso. Tras el velo del triunfo efímero se oculta la verdadera raíz del desmoronamiento, la fisura que se abriría entre dos titanes de la televisión, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Lo que Carlota confiesa ahora, con un tono edulcorado que apenas roza la superficie, es tan solo la punta de un iceberg de resentimientos, silencios estratégicos y una guerra profesional que arrasó con todo a su paso. La hemeroteca no miente, y sus páginas nos desvelan una trama de egos, envidias y decisiones autodestructivas que culminaría en un declive televisivo sin precedentes para uno de ellos. Carlota se creyó intocable, un baluarte inquebrantable en la lucha que ella misma había abanderado, ignorando las advertencias y el presagio de que Telecinco, ese Goliat de la pequeña pantalla, tarde o temprano, elegiría bando. Este capítulo no solo destapa la verdadera razón por la que Jorge Javier se desmarcó a tiempo, dejando a Carlota vendida
y sola ante el huracán mediático, sino que también expone la dolorosa hipocresía de una presentadora que, aún hoy, se niega a reconocer sus catastróficos errores profesionales. Prepárense para conocer la historia real detrás de la gran caída, la traición silenciosa y el precio devastador de una amistad que, al final, solo benefició a una persona y no fue precisamente Carlota Corredera. Los primeros destellos de la tormenta interna se manifestaron públicamente en un momento crucial, en el fragor de la docuserie de Rocío Carrasco, allá por mayo de 2021. En aquel entonces, Carlota Corredera, ya asentada en su rol de presentadora principal del formato, lanzó un dardo envenenado a Jorge Javier Vázquez, acusándole indirectamente de la polémica surgida en el primer programa. La historia, olvidada por muchos, cobra ahora una relevancia profética. Se trataba de un sorteo de 12.000 euros, una iniciativa que, en el contexto de un programa que abordaba un tema tan sensible como la violencia machista, fue tildada de frívola y desubicada por la audiencia y la crítica. Carlota, al ser preguntada por la polémica, no dudó en señalar a su compañero, afirmando que el cambio de tono se debió a un aprendizaje continuo y que se dieron cuenta de que hubiese sido mejor no haber hecho ese sorteo, apuntando claramente a Jorge Javier, quien había presentado aquella primera emisión. Era una forma de cargarle el muerto, de deslindarse de una decisión que había provocado un aluvión de críticas. Este incidente, aparentemente menor, era solo una escaramuza, una premonición de la guerra abierta que se gestaba entre bambalinas. Pero la verdadera bomba informativa estallaría con la pluma de un ilustre cronista social, Jesús Mariñas, en paz descanse, quien con su agudeza característica publicó un artículo en La Razón, en junio de 2021, que desvelaba el cisma. Su texto, casi profético, anunciaba un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, entre Jorge Javier y Carlota Corredera. Mariñas, con su inigualable olfato, hablaba de una posible lucha por la supervivencia en Telecinco, donde uno de los dos terminaría por caer. Su crónica describía una situación de extrema tensión, donde Jorge Javier, con una aparente, súbita, pero muy bien calculada decisión, comenzó a posicionarse. Aquellas palabras, escritas en un momento de efervescencia para ambos presentadores, anticipaban el desenlace que todos conocemos hoy, donde, efectivamente, solo uno de ellos mantendría su posición estelar en la cadena. La actitud de Jorge Javier en aquel entonces ya ofrecía pistas sobre su estrategia. Mariñas recordaba cómo, tras el anuncio de una nueva aparición de Rocío Carrasco en plató, Jorge Javier expresó su deseo irrenunciable de estar presente, dejando claro que, a mí que no me vengan, llama a Carlota y pídele permiso. Un comentario que destilaba una clara intención de reivindicar su posición y quizás de desmarcarse de la línea más radical que Carlota había abrazado. El presentador de Badalona, conocido por su instinto televisivo y su capacidad para leer los vientos de la audiencia, fue, en este sentido, un estratega más astuto que Carlota. Él supo percibir a tiempo el desgaste que la docuserie estaba provocando, la polarización extrema que, lejos de consolidar, erosionaría la imagen de quienes se posicionaban de forma tan férrea. Su retirada paulatina del frente de batalla de Rocío, contar la verdad para seguir viva, no fue una coincidencia, sino un movimiento calculado para evitar ser arrastrado por la corriente que ya se perfilaba como una avalancha. Carlota, por su parte, se mantuvo firme, con una lealtad inquebrantable a la causa y a la protagonista de la docuserie, creyendo que su posición era la correcta y que el respaldo de la cadena era incondicional. Pero esta lealtad, esta defensa ciega, se convertiría en su propia tumba profesional. Lo que ella consideraba un acto de compromiso y pedagogía, la audiencia lo percibía cada vez más como un autoritarismo en plató, una negación del debate y de la pluralidad de opiniones, elementos esenciales en un programa de corazón como Sálvame. Sus recientes declaraciones, donde afirma que le robaron su carrera, suenan a una versión edulcorada de una realidad mucho más compleja y dolorosa. Asegura que se le interrumpió, como si aquello hubiese sido una casualidad, un evento externo ajeno a su control. Pero la hemeroteca y los testimonios de aquellos días sugieren otra cosa. Fue ella misma quien, con cada palabra y cada gesto, se excavó su propio abismo profesional, ignorando las advertencias y el presagio de que Telecinco, tarde o temprano, elegiría bando.
La ironía de sus palabras radica en su incapacidad o su negación a reconocer los errores catastróficos que la condujeron a su ostracismo televisivo. Cuando se le pregunta si se arrepiente de algo de lo que hizo o dijo en esa época, Carlota responde con una convicción que sorprende: no me arrepiento absolutamente de nada. Sin embargo, ese pero que añade, que ha reflexionado mucho y que solo se arrepiente de no haberme protegido más a mí misma, revela una fisura en su discurso, una verdad a medias que sigue sin asumir por completo. Este sentimiento de no arrepentirse, de aferrarse a la idea de que hizo una pedagogía necesaria, es el clímax de la hipocresía que la ha rodeado desde entonces. Carlota defiende su postura con la convicción de haber cumplido una misión superior, mientras el declive de su carrera se extendía inexorablemente. La televisión, como la vida, no perdona la autocomplacencia ni la falta de autocrítica, especialmente cuando el barco se hunde y las decisiones propias han contribuido a la tormenta. El divorcio de su marido y la necesidad de terapia que menciona en sus entrevistas no son sino los ecos de una caída que trascendió lo profesional para adentrarse en lo personal. Fue un mazazo demoledor, una herida abierta que la ha llevado a sentirse sola e incomprendida, a experimentar la amarga realidad de un teléfono que no suena y de un pan que dependía de esas llamadas que ya no recibía. Es el precio devastador de una amistad profesional que solo benefició a una persona, y no fue precisamente Carlota Corredera. Al final, Jorge Javier, a pesar de sus propios altibajos, se mantuvo en Telecinco, aunque con un poder menguado y una cautela palpable en sus intervenciones. Él, con su intuición, logró desmarcarse del ojo del huracán a tiempo, dejando a Carlota vendida y sola frente a las consecuencias. La única verdadera beneficiada de todo este conflicto fue la persona cuya historia se narraba, aquella que cobró por contar su versión de los hechos, dejando a los demás, a los que la defendieron con vehemencia, con el amargo sabor de la traición y el olvido. La historia de Carlota Corredera es un recordatorio implacable de la volátil naturaleza de la fama y el poder televisivo, y de cómo las decisiones personales, por muy justas que se crean, pueden tener consecuencias devastadoras. Es la crónica de una lección no aprendida, de una ceguera profesional que transformó un ascenso meteórico en una caída estrepitosa. La verdad, por muy dolorosa que sea, siempre emerge, y esta historia, que hemos intentado desentrañar, es prueba de ello. Si te ha parecido interesante este viaje por los entresijos de Telecinco y la verdad oculta tras las sonrisas, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos y activar la campanita para seguir descubriendo las historias que nadie te cuenta. Nos vemos en el próximo vídeo.